El sol de la mañana se filtraba por las persianas de mi habitación, no como un intruso, sino como un viejo amigo que venía a recordarme la belleza de un nuevo día. Estaba tumbada en la cama, con una sonrisa ya dibujada en mis labios. Mi vida era un cuadro pintado con los colores más vibrantes de la felicidad, y cada amanecer era una nueva pincelada de alegría. Sabía que la casa ya bullía de actividad. Papá, Ricardo, seguramente en la cocina, tarareando alguna vieja canción mientras preparaba su famoso café con olor a hogar. Mamá, Isabel, estaría poniendo la mesa con esa gracia suya. Y Estefanía, mi hermana, sus pasos ligeros apenas perceptiblemente golpeaban el suelo en el pasillo, buscando su ropa para salir a correr. Éramos un engranaje perfecto, una melodía armoniosa. Me levanté y, envuelta en mi bata favorita, bajé las escaleras. El aroma a café y a tostadas me envolvió de inmediato. «Buenos días, mi amor», exclamó mi madre, con un abrazo apretado que olía a vainilla y a cariño. Se me hace que esta paz durmiente ha decidido bajar de su nube. Mi padre se rió desde la cabecera de la mesa, sus ojos brillantes de afecto. «Déjala, Isabel. Nuestra paz siempre tiene su propio ritmo. Pero me alegra verte sonreír así, hija». «¿Soñaste con el lago?» «El lago». La mención de el lago hizo que mi corazón diera un vuelco de ternura y emoción. La casa del lago, una herencia de mis abuelos maternos, era mucho más que una propiedad. Era el santuario de nuestra familia, mi refugio, mi sueño. Pasé cada verano de mi infancia allí, aprendiendo a nadar, viendo las estrellas más brillantes y sintiendo la conexión más profunda con quienes me precedieron. Mis padres siempre me recordaron que era mi legado, mi responsabilidad y mi alegría. Siempre, papá. Siempre sueño con el lago. Ayer estuve revisando los planos para la reforma de la cocina. Creo que un ventanal grande sería perfecto para ver el atardecer mientras cocinamos, le dije, mis ojos brillando con la visión. Estefanía entró en la cocina, con su cabello rubio atado en una coleta. «Ah, la casa del lago». Nuestra paz está obsesionada. Pero es verdad, es maravillosa. ¿Has pensado en el muelle nuevo, Paz? Podríamos poner una hamaca gigante para las siestas. Exacto. Y Javier sugirió que la terraza sea lo suficientemente grande para nuestras cenas de verano con amigos, añadí, y al mencionar a Javier, una calidez especial me invadió el pecho. Javier. Mi roca, mi cómplice, el hombre que no solo entendía mis sueños, sino que los hacía suyos. Con él, la casa del lago se sentía aún más completa, como si ese espacio esperara nuestra historia juntos. Su apoyo incondicional me daba una seguridad inquebrantable. Él era mi mejor amigo y mi compañero en todo. Javier siempre con ideas prácticas, comentó mi madre con una sonrisa. Me alegro tanto de que lo tengas a tu lado, hija. Es un buen muchacho. Mi padre asintió. Sí, un buen hombre. Y la casa está en excelentes manos contigo, sabía que la amarías tanto como nosotros. Es un pedazo de historia de nuestra familia. Tu abuela estaría orgullosa de verte planificar cada detalle con tanto amor. La conversación fluyó entre risas y planes futuros. Hablamos de las próximas vacaciones, de los pequeños proyectos en el jardín, de las nuevas recetas que queríamos probar. Era un flujo constante de amor, comprensión y apoyo mutuo. No había sombras, solo la luz dorada de la mañana bañando nuestra mesa y los sonidos reconfortantes de una familia unida. Mi futuro se extendía ante mí, vasto y prometedor, anclado en el amor de mi familia, la seguridad de mi hogar y el refugio idílico de la casa del lago que esperaba pacientemente para cobrar nueva vida en mis manos. Era un mundo perfecto, construido sobre cimientos de cariño y sueños compartidos. Nada, absolutamente nada, podría perturbar esta paz. La vida, para mí, paz, se había tejido en un tapiz de hebras doradas que brillaban con una luz propia. Aquel futuro prometedor que vislumbraba junto al lago se había materializado en una realidad aún más dulce de lo que jamás hubiera soñado. Los meses se deslizaron con la placidez de un río manso que fluye hacia el mar, llevando consigo la promesa de días aún mejores. Mi relación con Javier,
mi incondicional compañero de aventuras y confidente, seguía siendo un pilar inquebrantable, una amistad forjada en la lealtad y el cariño mutuo. Pero, además de él, y de mi amada familia, otro amor había llegado para colmar mi existencia. Marco. Su nombre traía a mis labios una sonrisa espontánea. Marco era la dulzura hecha persona, el hombre con quien compartía mi vida y mis sueños más íntimos. Nos habíamos casado hacía un par de años. Nuestra boda fue pequeña y emotiva, un reflejo de nuestra unión, cimentada en la confianza, el respeto y una pasión tranquila que ardía con constancia. Él era mi refugio, mi cómplice en las pequeñas alegrías diarias y el primer hombro en el que me apoyaba cuando la vida me presentaba un desafío, aunque estos fueran pocos y distantes en mi entonces idílico mundo. Cada mañana, al despertar a su lado, sentía una gratitud profunda. Su mano buscando la mía en la oscuridad, el aroma a café recién hecho que se filtraba bajo la puerta de la cocina, las conversaciones tranquilas antes de que empezara el ajetreo del día. Él siempre me animaba en mi carrera, que había despegado de una manera que nunca imaginé. Mi trabajo era exigente, sí, pero también increíblemente gratificante. Me sentía realizada, valorada, y Marco siempre celebraba mis logros como si fueran suyos, ofreciéndome siempre el ánimo y el espacio que necesitaba para prosperar. Pero mi verdadero santuario, mi ancla en este mar de felicidad, seguía siendo la casa del lago. Aquel legado de mi abuelo, el lugar donde mis padres me habían enseñado tanto, no era solo una propiedad, era una extensión de mi alma. Habíamos invertido tiempo y cariño, no solo dinero, para revivir cada rincón. Marco, con su paciencia infinita y su entusiasmo contagioso, se había sumado a este proyecto con devoción. Los fines de semana eran sagrados. Dejábamos atrás el bullicio de la ciudad y nos sumergíamos en la calma del lago. Juntos, lijábamos muebles de madera, plantábamos nuevas flores en el jardín que mi abuela tanto amaba, y pintábamos paredes hasta que nuestros brazos dolían y nuestras risas llenaban el aire. Recuerdo una tarde de verano, sentados en el muelle, viendo el sol ponerse sobre las aguas tranquilas. Mi cabeza apoyada en su hombro, sentía la brisa fresca acariciar mi rostro. Esto es paz, verdad, amor, me susurró Marco, señalando el crepúsculo. Mis dedos se enredaron con los suyos. Más que paz. Es mi hogar, mi corazón. Y es perfecto contigo aquí, le respondí, sintiendo cada palabra. En esos momentos, la casa no era solo un lugar físico, era el epicentro de nuestra historia compartida, el testigo silencioso de un amor que crecía con cada día. Era la materialización de todos mis sueños, un oasis de tranquilidad en un mundo que, para mí, era absoluta y completamente dichoso. Nada podía opacar tanta luz. Absolutamente nada. El idilio de la casa del lago, el amor de Marco, mi floreciente carrera, todo se tejía en una existencia que parecía blindada. Eso creía yo. La única nota discordante, apenas audible, venía de doña Isabella, la madre de Marco, a quien creía parte de nuestra dicha. Isabella, pulcra y de modales impecables, escondía una vena práctica, casi calculadora. Sus comentarios me parecían insignificantes. «Qué suerte tienes, Elena, con esa casa del lago. ¿Sabes lo que vale ahora? Es una fortuna, no un nidito de amor», soltaba con una sonrisa gélida. Oh, al vernos, suspiraba, romántico, sí, pero, ¿no sería más práctico vender o invertirlo? Yo, cegada por el cariño a Marco y su familia, lo tomaba a la ligera. Ay, suegra, le respondía con una risa, para nosotros es mucho más que dinero. Es el legado de mis abuelos, ¿recuerda? Ella replicaba con desdén, historias no pagan hipotecas, querida. Y a ti no te costó nada, ¿verdad? Herencias, regalos caídos del cielo para los afortunados. Esas palabras me arañaban, pero las descartaba como simple pragmatismo, su forma de ver el mundo. Creía que, en el fondo, entendía el valor emocional de la casa. ¡Qué ingenua fui! Marco, apacible, fruncía el ceño. Mamá, ¿sabes cuánto significa para Elena y para mí?, le decía con firmeza. Isabella, encogiéndose de hombros,
Solo digo la verdad, hijo. Es un activo valiosísimo. Hay que ser prácticos. Yo me convencía de que no había malicia, solo una visión distinta, que su amor por su hijo era incondicional y, por ello, me aceptaba. Las advertencias, cada vez más frecuentes, se convirtieron en el murmullo de fondo de mi felicidad. Una vez, incluso me dijo, si algún día te vieras en un apuro, esa casa te salvaría. Siempre es bueno tener un respaldo monetario tan grande. Y rió, una risa aguda que me heló el alma por un instante, antes de que las descartara como su particular sentido del humor. No podía imaginar la oscuridad tras esas observaciones. Este patrón de comentarios venenosos sobre el valor tangible de la casa, siempre desestimando la historia, los recuerdos y el amor que representaba, se intensificó sutilmente. Yo, en mi burbuja de dicha, solo veía nubes pasajeras, nunca la tormenta que se gestaba. Y entonces, llegó la noticia que cambiaría el curso de mi vida, una noticia que, en mi optimismo ciego, nunca relacioné con las palabras de Isabella. Una cirugía se hacía inevitable, delicado procedimiento que requeriría mi total atención y completa vulnerabilidad. Poco sabía yo que mi felicidad, mi hogar, ya estaba bajo la mirada calculadoramente fría de alguien a quien creía mi familia. La traición, sigilosa como una sombra, ya caminaba a mi lado. La noticia de la cirugía se cernía sobre nosotros, Ricardo y yo, como una sombra ineludible, pero yo, Paz, en mi ingenuidad, solo sentía el miedo natural de lo desconocido y la certeza de que Ricardo me acompañaría en cada paso. Los médicos habían sido claros, la intervención sería extensa, implicando varias horas en quirófano y semanas de recuperación que me dejarían inmovilizada, mi mente adormecida por la medicación, sin capacidad plena para tomar decisiones. Necesitamos que alguien de su absoluta confianza pueda actuar por usted en caso de emergencia, Paz, me había explicado el doctor con semblante serio, enfatizando la delicadeza del procedimiento. Ricardo, mi esposo, mi confidente, fue mi primer y único pensamiento. Su fortaleza siempre me había anclado, y al mirarlo, sentía que no había desafío que no pudiéramos superar juntos. Sus ojos, generalmente llenos de esa calma que tanto amaba, también revelaban una preocupación genuina, pero su determinación era inquebrantable. No te preocupes por nada, mi amor, me dijo, tomando mi mano con ternura y apretándola con una intensidad que me transmitía toda su seguridad. Yo me encargo de todo. Solo concéntrate en recuperarte, en volver a casa fuerte y sana. Nuestra casa, tus recuerdos, todo estará seguro. Su voz era un bálsamo para mi alma nerviosa, disipando cualquier atisbo de duda. La idea de entregarle un poder notarial, el control total sobre mis asuntos más delicados, no me causó ni un atisbo de vacilación. Era Ricardo, el hombre con el que había construido una vida entera, el que conocía mi historia, el valor incalculable de cada recuerdo encapsulado en esa casa junto al lago, el hogar que era mi legado familiar. Si había alguien en el mundo en quien confiaba ciegamente, si había una persona que nunca me defraudaría, era él. Firmamos los documentos en la notaría, un acto puramente administrativo para mí, un trámite necesario antes de la incertidumbre del quirófano. La notaria leyó las cláusulas con voz monótona, la capacidad de disponer de bienes, la toma de decisiones financieras en mi nombre, la representación legal. Mi mente, embriagada de confianza y concentrada en la inminente cirugía, apenas registró las implicaciones profundas de aquellas palabras. Solo veía a Ricardo asintiendo gravemente, su compromiso y su amor reflejados en cada gesto. Incluso Isabel, mi suegra, se mostró más solícita esos días, una actitud que en mi memoria resuena ahora con una amarga ironía. Es lo mejor, Paz, me comentó en una ocasión, mientras me ayudaba a empacar algunas pertenencias para el hospital, con una sonrisa que hoy me parece calculada. Si algo sale mal, al menos Ricardo tendrá las manos libres para actuar rápido. La burocracia puede ser terrible y no queremos que estés preocupada por eso. Ella usó la palabra rápido con un énfasis que en ese momento me pareció una muestra de su pragmatismo habitual, pero que ahora, en retrospectiva, resuena con un eco macabro, como un presagio. Su preocupación me pareció normal, casi maternal incluso, un resquicio de afecto genuino que yo,
En mi desesperada necesidad de sentirme querida y apoyada en ese momento de extrema vulnerabilidad, recibía con una gratitud ciega. Me aferré a esa imagen, a la idea de una familia unida frente a la adversidad, completamente ajena a la astuta planificación y a la avaricia disfrazada de preocupación. Ingresé al hospital con el corazón lleno de una mezcla extraña de miedo y una fe inquebrantable en quienes me rodeaban, especialmente en mi esposo Ricardo. Me recosté en la camilla mientras el sedante comenzaba a hacer efecto. Las palabras de mis seres queridos se difuminaban en un susurro reconfortante. Sentí la mano de Ricardo estrechando la mía hasta el último momento, una promesa silenciosa de que todo estaría bien, de que mi hogar, el legado de mi familia, estaría seguro bajo su cuidado. Poco sabía yo que ese poder, confiado con tanto amor y esperanza, sería el arma que despojaría mi vida de todo lo que era verdaderamente mío. Mi vulnerabilidad se convirtió en la puerta de entrada a la más cruel y devastadora de las traiciones. Los días siguientes a la cirugía se desdibujaron en un velo denso de morfina y letargo. Mi cuerpo, recién suturado, demandaba descanso, y mi mente, aún aturdida por los potentes sedantes, deambulaba entre sueños febriles y momentos fugaces de lucidez. Ricardo, Isabel y Estefanía se turnaban para cuidarme, o al menos eso parecía a mi estado semiconsciente. Las voces llegaban a mí como ecos distantes, promesas de recuperación y la confortable normalidad que esperaba con anhelo. Unas mañanas más tarde, el velo de la medicación parecía haberse aligerado un poco, permitiendo que la realidad se filtrara con una claridad incómoda. Estaba recostada en la cama, todavía débil, cuando el sonido de una voz familiar, la de Ricardo, irrumpió en el silencio del pasillo. Hablaba por teléfono, y aunque su tono era bajo, la cercanía de la habitación me permitió captar fragmentos que, pese a mi estado, consiguieron helarme la sangre. Me esforcé por concentrarme, por separar las palabras del zumbido que aún persistía en mi cabeza. Sí, el trato está casi cerrado, te lo aseguro, escuché. Mi corazón dio un brinco. ¿Trato? ¿Para la quincena, dices? Perfecto. Con el pago inicial, ya tenemos luz verde. Era Ricardo, su voz tenía una cadencia inusualmente tensa, casi nerviosa. Luego, las palabras que me hicieron sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la fiebre, es que ella no lo merece. Se ha aferrado a eso de la casa del lago como si, bueno, no importa. El lago es grande, hay muchas otras propiedades. Mi mente procesó estas palabras con dolorosa lentitud, como si cada una fuese una astilla clavándose en mi conciencia. ¿Casa del lago? ¿Venta? ¿No lo merece? Mi casa, mi legado. No podía ser. La adrenalina, o quizás el pánico incipiente, me dio la fuerza para intentar incorporarme. El dolor se disparó por mi abdomen, pero lo ignoré. Tenía que saber. Ricardo, apenas logré balbucear, mi voz rasposa y casi inaudible. La conversación cesó abruptamente. Escuché pasos apresurados y la puerta de mi habitación se abrió suavemente. Ricardo apareció en el umbral, su rostro una máscara de preocupación instantánea que no lograba ocultar un destello de algo parecido a la sorpresa o la incomodidad. Paz, ¿estás despierta? Deberías seguir durmiendo. Necesitas descansar, dijo, acercándose a la cama y tocando mi frente con la palma de la mano, como si comprobara una fiebre. Estás pálida. Escuché, estabas hablando, dije, intentando que mis palabras sonaran firmes, pero la debilidad me traicionaba. ¿De la casa del lago? ¿De qué venta hablabas, Ricardo? Una sombra cruzó sus ojos. Su mano se retiró de mi frente y su postura se volvió ligeramente distante. Ah, ¿eso? No es nada importante. Cosas de negocios. Uno siempre está al teléfono con 1000 cosas. Intentó restarle importancia con un gesto despreocupado, pero su mirada evitaba la mía. Pero escuché. La casa del lago, venta, no lo merece, insistí, mi voz cobrando una inesperada firmeza a medida que la punzada de la sospecha crecía dentro de mí. ¿Era sobre nuestra casa, Ricardo? ¿Mi casa? La del lago. Él suspiró, visiblemente incómodo. Paz,
por favor. Estás delirando por los medicamentos. Apenas puedes mantenerte en pie y ya escuchas fantasmas. Mira, son asuntos sin importancia que ni siquiera te incumben. Te lo prometo. Solo, descansa. ¿Quieres algo de agua? Te ves agitada. Intentó cambiar el tema, extendiendo una mano hacia la mesita de noche. Su voz era tranquilizadora, pero sus ojos estaban inquietos, evasivos. La forma en que se negó a mirarme a los ojos, la ligereza con la que despachó mis preguntas con un no es nada importante y un no te incumben, me golpeó con una fuerza fría y repentina, más potente que cualquier dolor de mi cirugía. Había una fisura, una grieta en la fachada de su preocupación, y por esa rendija, el aire gélido de la traición comenzaba a colarse en mi corazón. Los fragmentos que había escuchado resonaron con un nuevo y aterrador significado. No eran fantasmas de la medicación. Eran las primeras campanadas de una verdad brutal. La conversación con Ricardo me dejó un eco helado en el pecho. Su evasión, su mirada inquieta, todo hablaba de una verdad que él se negaba a pronunciar. Intenté razonar, buscar una explicación benigna, pero la punzada gélida que sentí me decía que no la había. Me hundí más en la almohada, la cabeza palpitando, el cuerpo un peso inerte bajo las sábanas. La medicación me arrastraba a un sopor, pero mi mente se negaba a descansar, torturada por los fragmentos de conversación que había interceptado. La casa del lago, venta, no lo merece, como podía mi propia casa, el refugio de mi alma, ser objeto de tal desprecio. La casa heredada de mi abuela, el único ancla real que me quedaba en un mundo que de repente se sentía tambaleante. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, y esta vez no era la enfermera ni Ricardo. Una presencia distinta inundó el aire, cargada con el opulento perfume de flores blancas y un tinte de amarga autoridad. Mis ojos cansados se abrieron para encontrar a Isabel, mi suegra, de pie en el umbral. Iba impecablemente vestida, con un traje de seda color esmeralda que resaltaba su cabello rubio ceniza, cuidadosamente peinado. Su sonrisa, sin embargo, no alcanzó sus ojos. Era una mueca petulante, casi de triunfo, que me llenaba de una aprensión instantánea. Ricardo, que estaba a mi lado revisando su teléfono con una preocupación fingida, levantó la vista y su rostro se tensó visiblemente al ver a su madre. «Paz, querida. Qué gusto verte, también». Su voz goteaba sarcasmo, y cada palabra era una aguja fría. Se acercó a la cama con una gracia calculada, sus tacones resonando sobre el linóleo pulido. En su mano, no llevaba flores ni un libro, sino algo que brillaba bajo las luces del hospital, un sobre grueso y blanco. Lo agitó ligeramente, y pude ver la esquina de lo que parecía ser un cheque. Mi corazón se encogió, un nudo de hielo formándose en mi estómago. Ricardo la miró fijamente, con una desesperación silenciosa en los ojos que me pareció una súplica para que se detuviera. «Madre». «No es el momento», susurró Ricardo, su voz ronca, pero ella lo ignoró por completo. Su mirada helada estaba fija en mí. Isabel se inclinó, su sonrisa ensanchándose en una expresión de malevolencia pura. «Oh, claro que es el momento, Ricardo. Es el momento perfecto», espetó ella, para luego volverse hacia mí, sus ojos brillando con una satisfacción cruel. Levantó el cheque, lo agitó ante mis ojos aturdidos, y las cifras visibles en él me hicieron sentir un vértigo instantáneo. Era una fortuna, una suma escandalosa. Y entonces, las palabras cayeron sobre mí, como un bloque de hielo descendiendo desde una altura inmensa, rompiéndome el alma en 1000 pedazos. «Bendito estúpida casa del lago, Paz». Su voz era una carcajada contenida, pero sus palabras eran cuchillos afilados. La sonrisa se extendió para revelar sus dientes, blancos y perfectos, mientras agregaba con una crueldad glacial que me heló hasta los huesos: «Nunca la mereciste. Siempre fuiste una carga para mi hijo, una molestia, y esa casa era lo último que te ataba a él». Una risa, aguda y estridente, salió de su garganta, llenando la habitación con un sonido macabro. La risa de una victoriosa, de una depredadora que acaba de asegurar su presa. Mis ojos, llenos de un horror mudo,
se desviaron hacia Ricardo. Él no dijo nada. Su rostro estaba pálido, la mirada perdida en algún punto del suelo, esquivando la mía. Su silencio gritaba más fuerte que la risa de su madre. Su quietud, su inacción, era la confirmación más brutal de su total, de su absoluta complicidad. El aire se escapó de mis pulmones. Mi cuerpo, ya frágil por la reciente cirugía y la anestesia, se sintió de repente inmovilizado, como si una fuerza invisible me aplastara. Sentí un latido, un solo latido fuerte y doloroso, y luego el vacío. No era solo la casa, era todo. Era la verdad de Ricardo, la crueldad de su madre, la farsa de una vida que creí tener. La traición se materializó en ese cheque, en esa risa, en ese silencio. Mi abuela, mi refugio, mi futuro, todo se había desvanecido. Las palabras de Isabel, mezcladas con la inacción de Ricardo, me empujaron a un precipicio de desesperación. Toqué fondo con una violencia que jamás creí posible. Las lágrimas no acudieron, solo había un frío vacío, el pozo negro del abismo en el que acababa de caer. El frío del abismo me engulló por completo. La respiración me fallaba, cada bocanada de aire se sentía como inhalar fragmentos de cristal. Mis ojos, antes fijados en la inacción de Ricardo, se cerraron momentáneamente, un intento vano de borrar la imagen, las palabras, la escena completa. Pero el eco de la risa de Isabel y el silencio cómplice de mi esposo se graparían a mi memoria para siempre. Un dolor sordo, más allá de la punzada de la cirugía, se instaló en mi pecho. No era físico, era la herida de un alma desgarrada. Logré abrir los ojos de nuevo. Un hilo de voz, apenas audible, que no reconocí como mía, raspó mi garganta. Ricardo. Apenas conseguí articular, mi mirada suplicante clavada en él. Necesitaba, con una desesperación primaria, que negara todo, que dijera que era una pesadilla febril, que su madre era una sádica mentirosa. Que me diera una explicación, cualquier explicación que no fuera esta realidad monstruosa. Él levantó la vista. Sus ojos, antes perdidos, ahora se encontraron con los míos, pero sin conexión, sin empatía, sin el calor que una vez creí ver. Era una mirada vacía, la misma que la de un extraño. Paz, por favor, dijo, su voz plana, desprovista de emoción. Ya basta. Estás agotada. Necesitas descansar. ¿Descansar? La indignación, un fuego helado, empezó a ascender desde lo más profundo de mi ser. ¿Basta de qué, Ricardo? Mi voz, débil al principio, adquiría una fuerza que no sabía que me quedaba. Mi casa. Nuestra casa. La herencia de mi abuela. ¿Cómo pudiste permitir esto? Mientras estaba inconsciente. Se reclinó en la silla, cruzándose de brazos, con una expresión de tedio. La misma que ponía cuando yo hablaba demasiado de algo que no le interesaba. Como si la venta de mi propiedad heredada fuera un tema trivial. Paz, cálmate. Estás histérica. Acabas de salir de una cirugía mayor. No estás pensando con claridad. Su desprecio, disfrazado de preocupación, fue un golpe seco en el estómago. ¿Histérica? ¿Así minimizaba mi dolor y su monstruosa traición? No estoy histérica. Grité, aunque el sonido era aún más un quejido, una rasgadura de mis cuerdas vocales. Estoy exigiendo una respuesta. Estoy exigiendo mis derechos. Esa era la casa de mi abuela. Era mi casa. Ricardo suspiró con teatralidad, como si yo fuera la carga, el problema. Isabel, sentada en silencio, sonreía con satisfacción. Disfrutaba el espectáculo. Deja de ser tan dramática, Paz. Fue lo mejor para nosotros. Para nuestro asterisco futuro. Cada palabra era un cuchillo girando en la herida abierta. ¿Lo mejor? Vender el último vestigio tangible de mi abuela, de mi niñez, de un amor incondicional, ¿era lo mejor? Lo mejor. El alarido escapó sin control. ¿Vender lo único que me quedaba de mi abuela es lo mejor?
sin consultarme? Mientras yo no podía defenderme, mientras estaba vulnerable en una camilla. ¿Cómo puedes ser tan cínico? La furia de Ricardo, hasta entonces contenida, afloró. Su mandíbula se tensó, una vena palpitó en su sien. Sí, lo es. Reconoce lo que hacemos por ti, espetó, su voz apenas un murmullo amenazante. Siempre has sido un poco inmaduro con el dinero. Isabel y yo pensamos que esto era un paso adelante. Para nuestra estabilidad. Para dejarnos de ataduras inútiles. Ataduras inútiles. La frase martilleó mi mente. Mi refugio, el lugar donde creí que construiríamos una vida, mi templo sagrado, era para él una atadura inútil. ¿Ataduras inútiles? Repetí, mi garganta ardiendo. Era mi hogar. Era mi refugio. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? ¿Cómo puedes decirme eso a mí, a quien juraste amar y proteger? Una mueca de desdén cruzó su rostro. No soy yo el desagradecido aquí, Paz, replicó, su voz gélida. Deberías agradecernos que nos preocupemos por tu bien. Siempre lo hemos hecho. Nos aseguramos de tu seguridad financiera. Siempre has sido un alma soñadora, pero poco práctica. Y una carga para tu familia. No eres más que una desagradecida. La acusación de desagradecida resonó con una resonancia cruel. Yo, quien había dado todo, quien había amado sin reservas, quien había confiado ciegamente, ¿era la desagradecida? No había palabras para ese nivel de perversidad. El aire se condensó, volviéndose denso y pesado, aplastándome. Mis pulmones se negaban a funcionar. Él no solo había permitido que me despojaran, sino que ahora me culpaba por la traición. La herida abierta no era solo física o emocional, era una herida de la dignidad, de la fe en el otro. Me sentí despojada de todo, incluso de la capacidad de defenderme, de mi propia realidad. El fondo del abismo se extendía ahora en todas las direcciones, un vacío aniquilador. No había salida, no había luz. Solo dolor, desesperación y el eco de su traición. El eco de su traición no se desvaneció. Mutó, se transformó en algo aún más insidioso. Doña Isabella, la matriarca de la familia de Marco, tejió con fría destreza una red de mentiras que se extendió por todo nuestro círculo social, iniciando la segunda fase de mi aniquilación. Las llamadas de consuelo se silenciaron, las miradas compasivas mutaron en desconfianza. Paz está divagando, se cuchicheaba, y la frase venenosa, propagada por doña Isabella y sus emisarios, incluía a la hermana de Marco y sus primos. Es la cirugía, la anestesia. Su equilibrio mental se ha visto afectado. Pobre, está desorientada. Mi dolor, mi vulnerabilidad posoperatoria, se convirtieron en el arma perfecta para desacreditarme. ¿Una casa? ¡Qué materialista! ¿No es más importante su salud que una propiedad? Es tan desagradecida por lo que se hizo por ella. Intenté explicar la verdad a mis amigos más cercanos, a Elena, a Carlos. Sus ojos evitaban los míos, sus respuestas eran evasivas. Paz, cariño, entiendo tu molestia, dijo Elena por teléfono, su voz distante. Pero la familia de Marco, lo que dicen de tu cirugía, quizás necesitas descansar. Es mucho para procesar. Su sentencia velada lo decía todo, no me creía, o no quería contradecir la narrativa de doña Isabella. Carlos fue más brutal. Paz, Marco y su madre están preocupados. Dicen que te ven desorientada, que lo de la casa es una obsesión. Sugieren que veas a un especialista por tu bien. Sus palabras eran dagas enmascaradas de preocupación. Mis quejas, mi dolor, mi ira, todo invalidado como un mero síntoma de mi inestabilidad. De repente, mi teléfono enmudeció. Las invitaciones cesaron. Mi existencia digital se volatilizó. Fui borrada. Amigos, a quienes consideraba familia, se apartaron, arrastrados por la marea de difamación de doña Isabella. Me convertí en una paria, una mujer desquiciada que, por materialismo,
Acusaba a una familia respetable de un crimen delirante. Sola. Completamente sola. El abismo se profundizaba sin fondo. No había mano ni voz. La injusticia se había vestido de compasión, la traición de cuidado. Atrapada en una prisión de difamación y aislamiento, mi mente y salud convertidas en herramientas de condena. Mi dignidad, reputación, cordura, pulverizadas. ¿Qué quedaba de paz? Un eco. Un fragmento. Una sombra aplastada por la mentira. La difamación de doña Isabella, secundada por Marco, se aferró a mi piel como una enfermedad, consumiéndome. En la casa que una vez fue nuestro hogar, mi presencia se volvió una anomalía, una molestia. Los susurros se convirtieron en gritos velados, las miradas de lástima en acusaciones directas. Marco, antes mi refugio, se volvió un eco de su madre. Paz, esto no puede seguir así, me dijo una noche, su voz cansada, desprovista de afecto. Su rostro, el mismo que besó mis cicatrices y prometió un futuro, ahora me miraba con una mezcla de aburrimiento y reproche. Tu salud mental, estás obsesionada. Mamá y yo, estamos preocupados por nuestra estabilidad familiar. No es justo para nadie vivir así. Las palabras estabilidad familiar resonaron como una condena. Era yo la desestabilizadora, la amenaza. No era mi duelo, mi traición, mi dolor. Era mi obsesión. Intenté argumentar, suplicar, pero mis palabras eran barro en sus oídos. Cada intento de defensa se volvía una prueba más de mi delirio. Necesitas espacio, paz. Mucho espacio, dictaminó doña Isabella un par de días después, irrumpiendo en mi habitación sin llamar, como si ya no tuviera derecho a la privacidad. Marco estaba detrás, con los brazos cruzados, una sombra impotente o cómplice. Tu presencia aquí nos está enfermando a todos. Si no ves la cordura en esto, entonces no nos dejas opción. La implicación era clara, o me iba, o me forzarían. Con el nudo de la desesperación apretándome el pecho, sintiendo mi cuerpo aún débil por la cirugía y mi mente embotada por el estrés, supe que no tenía batalla que dar. No tenía energía, ni dinero, y mis amigos me habían dado la espalda. La expulsión no fue una orden, sino un ambiente insostenible. Fui asfixiada hasta que la única opción era huir. Empaqué un par de maletas, las pocas pertenencias que me quedaban, elegidas al azar, sin valor sentimental, solo ropa y algo de aseo. La casa, el jardín, la biblioteca con sus estanterías llenas, los miles de recuerdos, todo quedó atrás, como si nunca hubiera sido mío, como si mi vida en ese lugar hubiera sido un sueño fugaz y ahora disuelto. Ni siquiera me permitieron despedirme de mi perro, Argos. El amor de Marco, nuestra vida juntos, la idea de una familia, todo se desmoronó tan rápida y brutalmente que apenas pude procesarlo. La puerta se cerró detrás de mí con un silencio atronador. No hubo lágrimas, solo un vacío punzante. Mi tarjeta de crédito estaba bloqueada, mi cuenta bancaria, vacía. Marco, al pasarme una pequeña suma en efectivo para que te busques algo, me miró con la misma frialdad que un extraño. Terminé en un apartamento minúsculo, en una zona de la ciudad donde el sol rara vez se atrevía a asomarse. Las paredes eran de un ocre rancio, el mobiliario escaso y viejísimo, con un hedor persistente a humedad y olvido. Una cama individual pegada a la pared, una minúscula cocina con un solo quemador y un baño diminuto donde las tuberías goteaban sin cesar. Este era mi nuevo hogar. Un reflejo tangible de mi vida ahora, pequeña, gris, y llena de fugas incontrolables. Mi cuerpo, que apenas se recuperaba de la cirugía, sentía el frío y la soledad hasta los huesos. La inflamación se negaba a ceder por completo, y las puntadas ocasionalmente punzaban con un recuerdo brutal. La anemia, el cansancio crónico, los mareos, todo se intensificaba con la carga emocional. Estaba sin trabajo, sin dinero, sin un solo rostro familiar que no me mirara con lástima o desprecio. Cada día era una lucha por levantarme de la cama, por encontrar una razón para respirar en ese agujero de desesperación. La salud, el dinero, la reputación, el hogar, el amor,
todo perdido. Mi yo anterior era un cadáver flotando en un mar de mentiras. ¿Quién era ahora? Nadie. Una sombra, un residuo, atrapada en una miseria que no reconocía, demasiado real para negarla. Lo único que quedaba era la profunda, abrasadora injusticia, una brasa incandescente en el fondo de mi alma, aún sin permiso para encenderse.